Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Marín Rivera, mi matrícula es ES 1421-000894. Esta es una actividad o la actividad número 1 para la Universidad Abierta y a Distancia de México en la materia de estrategias de competitividad logística. En la primera actividad se nos pide responder un cuestionario, el cual nos indica que tenemos que hacer una investigación de ciertas preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿qué es y para qué sirve un estudio de mercado y un estudio técnico? El estudio de mercado básicamente va a ser para el cliente. Se va a dirigir lo que necesita, cómo lo necesita, en qué cantidad lo necesita, etcétera. Es un asunto más del carácter de marketing, digámoslo así. Tal vez se va a poner un pocos grupos, o sea, a un grupo de personas que está dirigido este estudio. Por ejemplo, si es para nivel de alguna edad, o un rango de edades, o un rango económico, o una población de cierto lugar, etcétera. El estudio técnico es un poquito más hacia adentro de la empresa. Se enfoca en ver cómo se produce, en qué cantidad se produce, con qué protocolos, qué tanto se produce y cuánto cuesta producirlo. Entonces, ellos están más orientados hacia las materias primas y las instalaciones propias del proceso de producción. Otra cosa que debemos notar es en el estudio de mercadeo, que también puede existir un estudio de mercadeo para las empresas, tanto como para los clientes. Cuando se enfoca al cliente es porque se le quiere introducir un producto, pero cuando se enfoca a la empresa, lo que se quiere ver es cómo se puede reducir un coste. Otra de las preguntas que nos piden es analizar cada uno de los elementos de dichos estudios, tanto del estudio de mercado como del estudio técnico. Del estudio de mercado podemos así que compactar la información que viene en la unidad 1.2 de la siguiente manera. Tenemos lo que es el planteamiento inicial. Suele ser la tarea más difícil, ya que de ella depende el conocimiento de la situación del problema que vamos a abordar. Si nuestro planteamiento es incorrecto, nuestra toma de decisiones y las estrategias que vamos a llevar a cabo también serán incorrectas. El siguiente paso sería las necesidades y fuentes de información. Aquí hay de dos tipos de fuentes de información. El primero son las fuentes primarias, que consisten en entrevistas, ¿cómo se diría? Formularios, encuestas. Todo este tipo de informaciones son de fuentes de primera opción, y las fuentes secundarias son las que se recopilan dentro de la empresa, las estadísticas gubernamentales, costos, etcétera. Todo esto para realizar lo que es el mercadeo y establecer así un punto de referencia sobre lo que queremos introducir o lo que queremos vender. Luego tenemos lo que es el diseño y la recopilación, así como el tratamiento estadístico de los datos. Una vez que ya tenemos toda la información concreta, ya que tenemos datos fijos, números, digámoslo así, tenemos que recopilarlos, meterlas en una tabla de Excel o hacer algún algoritmo que nos permita interpretar esta información, por lo que necesitaríamos un proceso y análisis de datos. Este análisis y procesamiento de datos tiene el objetivo de que los datos recopilados sean una información útil y confiable, que sirva de apoyo para la toma de decisiones, y por lo tanto es necesario un adecuado procesamiento de los mismos.
para finalmente entregar un informe. El informe lo que nos va a decir es el resultado de todo nuestro estudio de mercado. Si es viable, si no es viable, si hay oferta, si hay demanda, qué costos implican, si hay mercado, digamos, clientes. Todo esto lo vamos a plasmar en un informe. El estudio técnico es un poquito más, pues digámoslo, más enfocado a la empresa, como ya lo dije anteriormente. Básicamente se apoya en análisis, por ejemplo, de la óptima localización del proyecto, en el análisis del tamaño del proyecto, la ingeniería interna del proyecto, que vienen siendo sus procesos, la organización jurídica y así sucesivamente. De hecho, más adelante nos hacen unas preguntas que dicen cuál es el proceso, más bien el procedimiento para realizar un estudio de mercado. Y el procedimiento es muy sencillo. Primero tenemos el análisis del mercado, o sea, hacia dónde queremos enfocar nuestro estudio. De ahí tenemos que sacar el análisis de oferta y demanda, el análisis de demanda, el análisis de oferta, el análisis de demanda, el análisis de presupuestos o precios, el análisis de competitividad o de comercialización, y eso al final pues obviamente pues meterlo en un informe. De igual manera, el procedimiento para realizar un estudio técnico es el análisis de determinación de la localización óptima del proyecto, análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, el análisis y la disponibilidad y el costo de los tratamientos del proyecto, la identificación y la descripción de los procesos, y finalmente vamos a tener la determinación y la organización de los factores humanos y jurídicos que van a dar pie a nuestro proyecto. Finalmente hay una pregunta que dice: ¿cuál es la diferencia de un estudio de mercado dirigido a ofrecer un producto o servicio y el de proponer una mejora o un proceso dentro de una empresa? Estas dos preguntas, si se fijan, ya las hemos contestado anteriormente, casi al principio del video. El estudio de mercado dirigido a ofrecer un producto o un servicio está orientado a los clientes que van a usar este producto, y el objetivo final es generar una ganancia. El estudio de mercado dirigido a un proceso empresarial está dirigido a la reducción de costes o a la optimización de los recursos de la misma. Con esto estaríamos dando por concluido la actividad 1 de la materia de estrategias de competitividad logística, y pues deseándoles que tengan un buen fin de semana y una agradable tarde. Gracias.